Capítulo 8. Egipto bajo los Ptolomeos, la conquista helenística. Mientras el gran imperio persa se resquebrajaba bajo sus propias tensiones, una nueva y deslumbrante fuerza surgió de Occidente. Un torbellino militar liderado por un joven rey macedonio, cuya ambición era conquistar el mundo conocido. Su nombre era Alejandro. En el año 332 a.C., tras haber aplastado a los ejércitos persas en Asia Menor, Alejandro Magno dirigió su falange invencible hacia Egipto. No llegó como un conquistador brutal, sino como un libertador. El pueblo egipcio, que había soportado 2 siglos de dominio persa con creciente resentimiento, lo recibió con los brazos abiertos, viendo en él la liberación de un yugo odiado. El sátrapa persa local, sin esperanzas de recibir refuerzos, se rindió sin luchar. Para legitimar su gobierno, Alejandro no se impuso por la fuerza, sino por la piedad y la astucia política. Hizo sacrificios a los dioses egipcios y emprendió un peligroso viaje a través del desierto líbico hasta el remoto oráculo del dios Amón en el oasis de Siwa. Allí, los sacerdotes lo aclamaron como hijo de Amón, reconociéndolo no como un invasor extranjero, sino como el legítimo faraón de Egipto. La era persa había terminado. La era helenística estaba a punto de comenzar. Antes de continuar su conquista de Asia, Alejandro dejó en Egipto un legado que sobreviviría a su propio imperio. En la costa mediterránea, en una franja de tierra entre el mar y un lago, fundó una ciudad destinada a la grandeza, Alejandría. Su visión era crear una metrópolis que fuera un puente entre el mundo griego y la antigua tierra de los faraones, un bullicioso centro de comercio y un faro de la cultura y el saber. Aunque él no viviría para verla florecer, su plan maestro fue ejecutado a la perfección por sus sucesores. Alejandría se convertiría en la capital intelectual del mundo antiguo, hogar de la legendaria Gran Biblioteca, un archivo monumental que aspiraba a contener una copia de todos los libros del mundo, y del Museión, un instituto de investigación donde los más grandes eruditos, científicos y filósofos de la época se reunían para estudiar, debatir y expandir las fronteras del conocimiento humano. La fundación de Alejandría marcó un punto de inflexión, el nacimiento de una ciudad que encarnaría la fusión de la sabiduría griega y la riqueza egipcia. La muerte prematura de Alejandro en Babilonia sumió a su vasto imperio en el caos. Sus generales, los Diadochi, se enzarzaron en una feroz lucha por el poder, desmembrando el imperio en una serie de reinos helenísticos. El más astuto y previsor de todos ellos fue Ptolomeo, un amigo de la infancia y leal comandante de Alejandro. En el reparto de territorios, se aseguró el premio más rico, Egipto. Para consolidar su derecho al trono, llevó a cabo un acto de audacia espectacular. Secuestró el cortejo fúnebre de Alejandro, que se dirigía a Macedonia, y desvió su cuerpo para que fuera enterrado en un magnífico mausoleo en Alejandría. Al poseer los restos del conquistador, Ptolomeo se posicionó como su verdadero heredero. Tras años de guerra contra sus rivales, se proclamó rey, asumiendo el título de Ptolomeo I Sóter, el Salvador, e inaugurando la dinastía tolemaica, una línea de gobernantes griegos que reinarían sobre Egipto durante casi 300 años. El Egipto ptolemaico fue un mundo de 2 culturas que coexistían en un equilibrio cuidadosamente gestionado. En la cima de la pirámide social se encontraba una élite macedonia y griega. Hablaban griego. Vivían en ciudades de estilo griego como Alejandría, y ocupaban todos los altos cargos del gobierno, el ejército y la economía. Impusieron un sistema administrativo griego, altamente eficiente, y diseñado para extraer la máxima riqueza agrícola del país. Sin embargo, los ptolomeos fueron lo suficientemente inteligentes como para no alienar a sus millones de súbditos egipcios. Mientras se presentaban como reyes helenísticos ante el mundo mediterráneo, dentro de Egipto se comportaban como faraones tradicionales. Adoptaron los títulos faraónicos, se casaron con sus propias hermanas según la antigua costumbre real, y financiaron la construcción de algunos de los templos de estilo egipcio, mejor conservados que existen hoy en día, como los de Edfu, Dendera y File. En sus muros se hacían representar con el atuendo de un faraón, haciendo ofrendas a Horus, Isis y Osiris. Incluso crearon un nuevo dios, Serapis, una deidad sincrética con atributos del dios egipcio, Osiris Apis, y de los dioses griegos Zeus y Hades.
en un intento de unificar religiosamente a sus dos poblaciones. Durante 2 siglos, esta dinastía gobernó un Egipto inmensamente rico, aunque a menudo se vio sacudida por intrigas palaciegas, rebeliones nativas y luchas fratricidas por el trono. A medida que su poder decaía, el de una nueva superpotencia en Occidente crecía de forma imparable: Roma. A mediados del siglo I a.C., Egipto era un reino cliente, un peón en las sangrientas guerras civiles que consumían a la República Romana. Fue en este escenario de crisis que apareció la última y más célebre reina de la dinastía, Cleopatra Sepne. Lejos de la caricatura de una simple seductora, Cleopatra era una gobernante formidable. Hablaba 9 idiomas, incluido el egipcio, algo inaudito entre los Ptolomeos. Era una política astuta, una diplomática brillante y absolutamente despiadada en la consecución de sus objetivos. Su principal ambición era restaurar la independencia y la gloria de Egipto. Para ello, sabía que necesitaba a Roma, y se dispuso a seducir no solo a sus hombres más poderosos, sino a su poder. Cuando Julio César llegó a Egipto persiguiendo a su rival Pompeyo, Cleopatra, envuelta en una alfombra según la leyenda, se presentó ante él y forjó una alianza que aseguró su trono. De su relación nacería un hijo, Cesarión, a quien ella soñaba con ver gobernar un imperio que uniera Roma y Egipto. La lucha de Cleopatra por la supervivencia de su reino se intensificó tras el asesinato de César. Mientras Roma se sumía de nuevo en la guerra civil, ella encontró un nuevo aliado y amante en Marco Antonio, el carismático general que controlaba las provincias orientales de Roma. Su alianza fue mucho más que un romance. Fue un gran proyecto geopolítico. Juntos, soñaban con crear un nuevo imperio helenístico oriental, con Alejandría como su capital, que rivalizara y coexistiera con el poder de Roma en Occidente, gobernado por el frío y calculador sobrino nieto y heredero de César, Octavio. Durante años, Cleopatra y Antonio gobernaron desde Alejandría, celebrando triunfos, repartiendo reinos entre sus hijos y viviendo un sueño de poder y esplendor que desafiaba directamente la supremacía de Roma. Era la última apuesta de Egipto por la independencia, una jugada audaz para ser un socio en el nuevo orden mundial, no su sirviente. Pero el sueño estaba condenado. En Roma, Octavio utilizó la relación de Antonio con la reina extranjera como una poderosa herramienta de propaganda, presentándolo como un traidor corrupto por el lujo oriental que pretendía subyugar a Roma, bajo el talón de una monarca egipcia. La tensión finalmente estalló en una guerra abierta. El destino de Egipto y del mundo romano se decidió en una colosal batalla naval frente a la costa de Grecia, en el año 31 a.C., la batalla de Actium. La flota combinada de Antonio y Cleopatra, aunque numerosa, fue superada tácticamente por la armada más ágil y experimentada de Octavio, comandada por su brillante almirante, Agripa. En un momento crucial de la batalla, Cleopatra retiró su escuadrón de la contienda, seguida por Antonio. Su huida provocó el colapso de su ejército y su derrota total. La batalla de Actium fue el golpe de gracia. La guerra estaba perdida. Al año siguiente, en el 30 a.C., Octavio invadió un Egipto indefenso. La tragedia final se desarrolló con la inexorabilidad del destino. Marco Antonio, al recibir la falsa noticia de que Cleopatra había muerto, se suicidó arrojándose sobre su espada. Moribundo, fue llevado al mausoleo donde ella se había refugiado, y murió en sus brazos. Cleopatra, sabiendo que Octavio pretendía llevarla a Roma para exhibirla encadenada en su desfile triunfal, eligió su propio final. Según la tradición, se suicidó dejándose morder por un áspid, la cobra sagrada de los faraones, un último acto de desafío real. Con su muerte, se extinguió la última faraona de Egipto, y la dinastía tolemaica llegó a su fin después de 275 años. La muerte de Cleopatra no solo significó el fin de una dinastía, fue el fin de la independencia de Egipto. Octavio, que pronto se convertiría en el emperador Augusto, no anexionó Egipto como una provincia senatorial ordinaria. Lo convirtió en su posesión personal, gobernado por un prefecto nombrado directamente por él, y prohibiendo la entrada a los senadores sin su permiso expreso. El antiguo reino de los faraones, que había mantenido su identidad política durante 3 milenios, incluso bajo gobernantes extranjeros como los persas o los ptolomeos, que habían respetado la institución faraónica,
ahora se disolvía. El nuevo amo de Egipto era un emperador ausente en una lejana ciudad, Roma, para quien el país no era un reino sagrado, sino una fuente de riqueza. Así comenzó la transición final de Egipto hacia una provincia imperial. Su nuevo y único propósito era servir como el granero de Roma, explotando su legendaria fertilidad agrícola para producir el grano que alimentaría a la plebe de la capital y aseguraría la estabilidad del poder del emperador. Los grandes templos egipcios, aunque siguieron funcionando, perdieron gradualmente su inmenso poder político y económico. La vibrante cultura híbrida greco-egipcia comenzó a desvanecerse bajo una administración romana más uniforme. La historia de Egipto como una civilización independiente, la larga y gloriosa saga de los faraones que había comenzado con Narmer a orillas del Nilo, había concluido. Una nueva era, la de la dominación romana, acababa de empezar.